Hola, muy buenos días. Mi nombre es Santiago Morales, hago parte del programa de coordinación de procesos logísticos, tecnólogo, Servicio Nacional de Aprendizaje del SENA, y hoy les hablaré acerca de cuáles son las características de los modos y medios de transporte que existen en todos los procesos logísticos y que son básicamente disponibles para su utilización en los diferentes procesos logísticos en su totalidad. Empezando un poco como esta introducción, cuáles son estos tipos de transporte o cuáles son estos transportes que son recurrentes en este sector industrial. Y es que en esta presentación, básicamente, no solo hablaremos de cuáles son los modos de transporte, sino cuáles son las características y posibles ventajas y desventajas que cada tipo de transporte tiene respecto a la parte fundamental que es la movilidad y el tránsito a través de las rutas establecidas para el comercio de diferentes productos. A lo largo básicamente de toda la presentación exploraremos un poco cuál es el impacto que representa la utilización de ciertos tipos de medios de transporte, cuál es el modo en que estos operan y cuál es el impacto también que tiene posiblemente en el medio ambiente respectivamente. Iniciaremos básicamente clasificándolos por los siguientes tipos, y es que están los medios de transporte terrestres, los medios de transporte aéreos y los medios de transporte intermodales. Es decir, que estos intermodales básicamente representan el uso de varios modos a la vez a través de toda la ruta. Y también tenemos, qué pena, me había olvidado de mencionarles los tipos de transporte marítimos. ¿Cuáles son los más conocidos? Por ejemplo, para el terrestre están los que van por medio de las rutas sobre carretera, sobre ferrocarril, los aéreos, obviamente los aviones. Eh, También tenemos el tipo fluvial, en el cual son básicamente, no necesariamente son por el medio marítimo, es decir, se transportan directamente por el mar, sino que también pueden utilizarse por otros tipos de, de rutas de circulación acuáticas, como pueden ser bien sea canales o a su vez ríos también, y básicamente se utilizan lanchas o barcazas en estos tipos de medios de transporte. Y tenemos el marítimo como tal, en el cual sí se utilizan buques y barcos de gran tamaño para una mayor capacidad de carga, por ejemplo. Los modos de transporte, empezando por el terrestre, tienen la característica de que en su utilización es muy recurrente, por ejemplo, y lo vemos no solamente en los procesos logísticos, sino en la vida cotidiana, y es que es el tipo de medio de transporte más común, como lo son automóviles, buses de carga, los cuales precisan básicamente el transporte local y de las distintas cargas que puedan llevarse eh, a lugares en concreto. Y es que la infraestructura como carreteras y ferrocarriles está muy a disposición de este tipo de medios de transporte y juega un papel obviamente fundamental en la eficiencia y la accesibilidad que tienen estas rutas para la utilización de este tipo de medios de transporte en específico. Pasando a los medios de transporte marítimos, tenemos de que estos son esenciales para el comercio internacional. Y es que, por ejemplo, estos buques y barcos de carga, a pesar de que van muy lentos, son muchísimo más económicos respecto a grandes cantidades, porque obviamente no es lo mismo, por ejemplo, transportar cierta cantidad de productos que pueda ser bastante elevada por el medio marítimo, que resulta mucho más económico, a diferencia de moverlo por medios terrestres, que es mucho más costoso. Y es que, por ejemplo, ventajas de este tipo de medios, pues ya lo mencioné, son los altos volúmenes de carga que pueden almacenar estos buques tan grandes. Si vemos en la imagen, es muy notorio de que en estos contenedores pueden caber miles de productos y vemos toda la capacidad de carga que tienen. Tenemos los de transporte aéreo también, los modos de transporte aéreo, los cuales hacen referencia a los aviones principalmente. Y es que estos conectan lugares o largos tramos que son muy lejanos y básicamente son utilizados casi siempre para transportes que son requeridos de manera inmediata o, bueno, no inmediata obviamente, pero de manera urgente, porque debido a la velocidad en la que se movilizan los medios de transporte en estos modos de transporte aéreo, son mucho más rápidos que los medios convencionales. Sin embargo, el costo elevado de la utilización de estos medios de transporte
es bastante notorio respecto a los otros tipos de medios. Movilizar mercancía de manera aérea por un barco es mucho más costoso que movilizarlo quizá por terrestre o marítimo y demás. Además, también que quiero agregar, como les mencioné al principio en la introducción, y es que el impacto ambiental que representa la movilización de mercancías por el medio de transporte, por los modos de transporte aéreo, es muchísimo más perjudicial para el medio ambiente que podría que la que podría haberse al utilizar modos de transporte marítimo, por ejemplo, porque la carga de carbono, la huella de carbono que representa el movilizar transporte aéreo, eh, muchas veces para grandes cantidades de mercancías es mucho más nocivo para el medio ambiente que movilizarlos, por ejemplo, a través de transporte marítimo. Y es que, fortaleciendo un poco más este punto, o profundizando un poco más, todos los medios de transporte tienen un impacto ambiental, claro está. Sin embargo, hay unos que tienen un mayor impacto que otros. Y es que el uso de combustibles fósiles, como es recurrente en los medios de transporte terrestres, en combinación con el cambio climático, no es una buena combinación. Y es que, por ejemplo, movilizar grandes cantidades de productos a través de modos de transporte terrestre obviamente representa un gran impacto al medio ambiente. Y movilizarlos también por el modo de transporte aéreo representa un impacto aún mayor que el presentado por los medios de transporte convencionales. Y es que es muy necesario optar por alternativas un poco más sostenibles respecto a este punto para reducir aún más la huella de carbono que se necesita obviamente para la reducción de este cambio climático. Y es que como conclusión tenemos de que todo dependerá de cómo necesitemos nosotros movilizar nuestra mercancía y cómo nos resulte obviamente mejor para nosotros respecto a costos y respecto a tiempo de entrega la utilización de ciertos tipos de modo de transporte. Porque obviamente cada uno tiene sus desventajas y sus características principales y que es necesario evaluar a la hora de seleccionar cuál tipo o cuál modo de transporte vayamos a utilizar en función de lo que necesitemos como empresa o como compañía o como optimización del proceso logístico en su totalidad para optar por un modo de transporte u otro o por optar también por modos de transporte combinados que no perjudiquen el flujo continuo a través de la cadena de suministro, eh, velando también por los intereses de la empresa y por los intereses también quizás de los proveedores o de los clientes que también están a la espera de nuestro producto. Entonces es fundamental seguir adaptando y explorando cuáles son los sistemas de transporte que nos favorecen, obviamente, y que en un futuro pudieran ser también un poco más eficientes y sostenibles, sin perjudicar tampoco esta velocidad o esta relación costo que también es necesaria quizás para los intereses o para básicamente el- la razón social de las empresas. ¿Sí? Entonces, aportar este componente y aportar también el componente verde, que es básicamente lo que tiene que ver con sostenibilidad, es necesario y es necesario también encontrar el equilibrio entre estos dos puntos para alcanzar la eficiencia adecuada para el proceso logístico del trabajo. Muchísimas gracias.